cuál es el sentido de tu vida. ¿Me lo puedes decir? En principio tenemos un sentido general y Sí. luego cada alma tiene un sentido particular. Es decir, hay un sentido general que es revelar información. Es decir, básicamente te diría que todos somos muy curiosos en saber lo que no sabemos por nuestros límites. Vale. Por lo tanto, todos estamos aquí, podríamos decir, como en una escuela toda nuestra vida para conocer más. Para aprender. Para aprender. Esto sería como la base que nos une a todas las almas en el sentido general de nuestras almas. Luego viene el sentido particular, porque a mí no me interesa conocer medicina, porque no me apasiona la medicina y me interesa conocer otro tema. Ahora, la pregunta es cómo saberlo. Bueno, saberlo donde vibras, donde tu alma está vibrando, donde tu alma se apasiona. Y hay mucha gente que lamentablemente a la pasión y al trabajo lo dividen y los muestran como contradictorios. Por ejemplo, hay mucha gente que su pasión es su hobby. Entonces dice, yo tengo mi hobby, que es mi pasión. No, su hobby tiene que ser su trabajo. Porque de ese modo está trabajando con su pasión. Y ahí tenemos un problema allí que me parece, no sé, creo que viene del Imperio Romano, donde al ocio se contrapone la negación del ocio, que es el negocio. Entonces, no, el negocio no es la negación del ocio. Un trabajo tiene que ser un trabajo que te apasione, donde vibres. Entonces, ¿qué hace el médico que se apasiona? Está vibrando. Claro. Yo, si tengo que abrir un cuerpo, no vibro nada, salgo corriendo. No, y a mí no me vibra nada. Es más, me corto un poquito de sangre y ya estoy desesperado. Con lo cual, pero hay médicos que tú los ves y te dicen, sí, ¿por qué he abierto el corazón? ¿Qué momento? Y yo digo, bueno, yo alucino. Pero ¿cómo puede ser alguien, por ejemplo, que está trabajando en un súper apasionado de su trabajo? Sí, es decir, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es decir, no es la categoría del trabajo. Alguien puede estar en una mina picando piedra y sentirse feliz, y alguien puede estar en una notaría ganando 10 veces más y sintiéndose infeliz y está haciendo su trabajo simplemente porque tiene más rentabilidad. Aquí tenemos como también otro problema, ¿no? Porque el sistema premia diversas tareas que a veces las almas no están en conexión, no están en vibración. Al final, lo que termina de suceder es que la persona se siente muy infeliz, porque una vida solamente a partir de resultados, esto es como pasa mucho, por ejemplo, en empleados que entran en multinacionales, ¿no? Grandes estructuras organizacionales, y que tú los ves ahí y dentro de un año lo ponen en otro cargo, y en 2 años lo ponen en otro cargo, y en 3 años, y bueno, y se pasan la vida de cargo en cargo, de cargo en cargo, y durante 20 años su gran victoria es subir de cargo, ¿no? Pero claro, llega un momento que no vibra el alma. O de repente lo que puede pasar es que vibra el alma. Y entonces está apasionado. Así que no podemos juzgar de que todos los que están ahí no vibra el alma. También debe haber gente que vibra ahí. Con lo cual, pero hay gente que vive su vida de acuerdo a solamente los resultados. Y vivir solamente los resultados. Los resultados son muy divinos, muy bonitos. Están muy bien los resultados. Tampoco vamos en contra en la cábala de los resultados. Simplemente que los resultados son como mojones, como puntos en el avance hacia tu vibración del alma. Es decir, si yo, por ejemplo, estudiando cábala, mi alma vibra, a mí que no me paguen ningún curso, que me paguen es indistinto. ¿Por qué? Porque yo vibro ahí. Y de hecho, cuando yo comencé mis estudios de cábala, tenía muy pocos alumnos en su día en Barcelona y yo no iba a dejar de seguir mi camino. Es decir, al final yo siento y aprendí en una reunión que tuve en Miami, recuerdo, donde claramente un periodista dijo, aunque yo no me paguen nada, voy a seguir siendo periodista. Es decir, el que vibra con su alma no está tan pendiente de los resultados, pero los resultados le llegan porque vibra. En cambio, el que solamente está pendiente de los resultados no vibra y entonces los resultados no llegan. De modo que también sucede otra cosa también bastante extraña, o yo diría bastante normal, no extraña. Y es que el que no vibra, el otro sabe que no vibra. Es decir, si yo veo un médico que no está apasionado en lo que hace, yo no estoy unido a su vibración, a su pasión. Yo esto pongo una referencia que es muy visual y que todo el mundo la puede tener, que es cuando ves un actor en escena, no sabes por qué, pero es realmente lo que está sufriendo él o lo que está, si él está
divertido, tú te diviertes. Si él está acojonado, te acojonas. Y todo lo que él vive, también como actor lo ves. Sí, y dices, sí. No va a fondo, ¿no? No va al fondo del sentimiento por el cual está vibrando. Por mínimo que sea, lo detectas. Totalmente. Mira, en los profesores se nota en las universidades. ¿Por qué los alumnos se duermen? Porque muchos profesores no vibran. Es decir, no, en serio, no, yo no lo critico. Y hay profesores que vibran terriblemente. Totalmente. Es decir, hay profesores que están encarnando, digamos, esto. ¿Cómo una materia te puede seducir por el profesor que te la está dando? Totalmente. Yo desde los 10 años a los 12 tuve una maestra de historia judía, la Mora Esther, Mora en hebreo quiere decir maestra, que a mí me hizo apasionar de la historia judía y por lo tanto yo quedé fascinado por la historia judía a partir de esa maestra. Yo muchas veces dije, lástima no haber tenido en otras materias gente que se fascinara con esa materia porque la fascinación, la vibración de ese maestro, como tú dices, hace que se contagie. Lo que uno comunica en una clase no es información, es la vibración. ¿Eso podría ser también extrapolable a un podcast, por ejemplo? A todo, a nuestro podcast, a todo. Es decir, si yo bajo el tono de mi vibración, no me apasiona lo que hago y por lo tanto bajaría eventualmente el tono de la vibración, el otro que está del otro lado lo siente automáticamente. Es decir, yo, voy a dar un secreto. ¿Puedo lanzar un secreto? Por favor, tienes que lanzarlos todos. ¿A todos? No, espera. Están todos aquí, pero los quiero todos. Todos aquí no. Vale. Fíjate, yo, por ejemplo, unos 15 minutos o media hora antes de impartir una clase, me pongo música clásica y entro en trance. Y me conecto con mi vibración, casi como un estado meditativo. Y después entro en la clase. Cuando yo doy una clase donde no entré en ese trance meditativo, musical, es completamente diferente mi vibración porque yo me conecto ahí con la esencia de mi alma. Y por lo tanto, la clase sale totalmente diferente. Entonces, Mario, una de las claves del éxito, hagamos lo que hagamos, puede ser esa conexión con nuestra vibración. Absolutamente. Si no tienes conexión con esa vibración, porque la conexión con esa vibración es donde está el sentido de tu alma. De lo que estamos hablando hagas lo que hagas, ¿no? Es que el hagas lo que hagas, el sentido de tu alma está en esta conexión. Está cuando tú te conectas con esta vibración, donde en esa vibración tú estás en una escala fuera de la tristeza y la alegría cotidiana. Yo puedo estar alegre porque alguien me da una buena noticia hoy, o puedo estar triste porque me da una mala noticia. Sí. Pero cuando tú te conectas con esa vibración, estás en una escala superior. Es decir, que aunque estés triste, aunque estés alegre, te estás conectando con el sentido de tu alma independientemente del dolor cotidiano que puedas tener un día. Son dos niveles diferentes. Uno es un nivel muy alto, es como yo diría el nivel de Keter, lo llamaríamos en la cábala. El nivel de la corona es el nivel de la corona, un nivel donde tu vibración la puedes sentir. En este podcast tienes en tu persona una persona que sabe entrevistar, pero tú se nota dentro de la entrevista tu vibración. ¿Me sigues? Yo por lo menos la noto. Claro. Ahora yo que voy a muchas entrevistas, en esas entrevistas noto la vibración del entrevistador, si recién empezó, si está retraído, si no es lo suyo. Si no le apasiona lo que escucha. Si no le apasiona ni lo que escucha ni lo que transmite. Pero esto se envía a todas las cuestiones del ser humano. Es decir, un ser humano que es panadero y vibra haciendo pan, 100%. Es la persona más feliz del mundo y yo le compro el pan, él me sonríe, va a tener una cola de gente porque lo que la gente está comprando no es el pan, es la vibración de él. Y eso, Mario, cuando lo ves, cuando ves a alguien haciendo, o sea, amasando el pan, un carpintero haciendo una silla y lo ves que está vibrando, también verlo es un placer increíble. Es impresionante, es impresionante. Volvemos otra vez, por ejemplo, al ejemplo que tú decías de aquel maestro que vibrando te enseña esto. Y fíjate, además, también hay otra cosa. La vibración es, podríamos decir, entrenar. Porque si la persona justamente encuentra dónde está vibrando, no lo tiene que soltar. Hay gente que vibra, por ejemplo, haciendo deporte. Hay gente que vibra, bueno, en todo, en muchísimas. Y hay personas que no encuentran dónde vibrar. El gran problema que puede tener una persona realmente es, mire, yo hice esto, no vibré, yo hice esto, no vibré.
hay también una cuestión de a veces una falta de entendimiento general de la vida. Porque en el fondo también hay que saber cómo vivir. Y por lo tanto, para llegar a tu vibración, a veces pasa muchos años. No es tan simple. Okay. De repente tú estás en un oficio donde no vibras, donde ahí no sientes que estés aportando absolutamente nada a la humanidad ni a ti mismo. Y entonces sientes... Lo que queda claro es que para tener una vida feliz, el alma tiene que encontrar el sentido de su vida y para encontrar el sentido de su vida tiene que vibrar. Ahora, ¿cómo es? Esto es prueba y error. Estás en un ambiente donde no vibras, en otro donde no vibras y en algún momento lo vas a encontrar. Ahora, pauta que yo daría para, no soy quien para dar consejos, pero una pauta es mire sus hobbies y fíjese si sus hobbies los puede trasladar al trabajo. Porque si al hobby lo trasladas al trabajo, es el hobby donde puedes vibrar y el trabajo actual puedes no vibrar. Y entonces yo muchas veces digo, a ver, a mí me pasa que en las clases digo, yo siento que no trabajo. Estoy vibrando con tanta alegría, con tanta felicidad, con ese éxtasis del nivel superior, que cuando estoy dando una entrevista, estoy dando una clase, entonces claro, lo ven de afuera y dice, bueno, ¿cuánto usted trabaja? ¿Cuándo yo trabajo? Yo no sé cuándo trabajo. Si yo estoy vibrando siempre en una sensación de felicidad tal, porque el trabajo lo asociamos como algo duro, picar piedra, pesado, es decir, el trabajo lo asociamos con el sufrimiento. Asociación que hay que anular, porque el trabajo no es sufrimiento. Y si alguien trabaja sufriendo, es que está haciendo las cosas mal.